Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. El gozo del Señor sea su fortaleza. Qué dicha la mía de poder compartir con ustedes este momento para ministrar la palabra del Señor. Quiero invitarles a que me acompañen a hacer la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Leeremos solamente para este momento los versículos 25 al 29 que dicen de la siguiente manera. Entonces les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Bendito Señor, que en esta hora de nuestra más profunda necesidad surja un clamor en cada corazón, en el que podamos decirte: háblanos, Señor. Aquí estamos para escuchar lo que tú tienes que decirnos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pocos momentos en la vida del hombre se pueden comparar con la pérdida de la esperanza. Muchos días tristes seguramente hay en la vida, algunos de ellos más fuertes que otros, pero mientras la esperanza se mantenga viva, las circunstancias difíciles pueden ser afrontadas y pueden ser superadas. Sin embargo, cuando la esperanza sucumbe, cuando la esperanza es destruida, es pisoteada, todo camino es camino de tristeza y de dolor. Los personajes conocidos en la Escritura solamente como los caminantes de Emaús iban rumbo a esa aldea, a las afueras de la ciudad de Jerusalén, en un camino de tristeza, en un camino de amargura, de desesperanza. No había para ellos consuelo que les sanara el corazón y les permitiera renovar en ellos el gozo de los días pasados. Este dolor es insuperable cuando se ha perdido la esperanza. En el proceso de este camino encontramos a un forastero que se une a ellos en su andar y comienza a platicar acerca de las últimas novedades ocurridas en la ciudad de Jerusalén. Este encuentro fortuito es quizá, como algunos le han llamado, una de aquellas diosidencias, coincidencias de Dios. Justo en el momento de su desesperanza, justo en el momento de su dolor más grande, ahí aparece la presencia de Dios para tratar con estos hombres. ¿Qué es lo que Dios hace al tratar con ellos? ¿Qué es lo que el Señor hace para quitar de ellos este dolor y esta angustia y renovar en ellos el gozo y la felicidad? Miremos lo que la Escritura señala acerca de lo que Jesús hizo para restaurar en ellos el gozo y la paz que solo Él puede otorgarnos. El pasaje nos señala cómo los caminantes le narran al desconocido, que no es otro sino su propio maestro, todos los acontecimientos que le habían ocurrido a Jesús Nazareno, varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo,
Así lo describen estos caminantes. Y después pasan a señalar todos los sufrimientos que padeció a mano de los gobernantes y cómo fue sentenciado a muerte y crucificado. Y aquí está el dolor de su corazón. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esta es la condición terrible que a ellos los ha quebrantado, los ha lastimado. Esta es la tristeza mayor de su alma, su esperanza derrumbada. Esperábamos que Él fuera el Mesías. Pero ahora, dicen ellos, ya hace 3 días de estos acontecimientos. La tristeza de esta condición es resuelta por el Maestro al señalarles a ellos el camino para encontrar la verdad de estas situaciones. Después de haberles escuchado con paciencia, después de haberles permitido desahogar su dolor, su angustia, su desesperación, el Maestro inicia un discurso que, aunque no se encuentra señalado en la Escritura, nos demuestra el camino que podemos seguir para recuperar la esperanza perdida. Jesús inicia señalando el error de interpretación que ellos han hecho de la persona llamada el Mesías. Este error cometido hasta el día de hoy por el pueblo de Israel y por aquellos que niegan la divinidad de Jesús, es el error de no entender el lugar que el Mesías habría de ocupar en el mundo en su visita a esta tierra. Jesús les dice, no era necesario que el Cristo padeciera. Para Jesús queda claro, para Jesús es entendible y natural, porque Él tiene una percepción correcta de la Escritura. Pero el pueblo de Israel, y hasta hoy en muchos casos el mundo y la iglesia tristemente, hemos perdido la perspectiva correcta de lo que la Biblia enseña acerca no solo del Mesías, sino de las condiciones generales de la humanidad. Perdemos la esperanza, perdemos el consuelo, perdemos la visión porque no entendemos la verdad del panorama general de lo que la Biblia nos enseña. En el caso de ellos, creían que el Mesías restauraría a Israel y los llevaría a ser una nación poderosa, la más poderosa del mundo. Pero no entendían que en realidad, para que eso se cumpla en un futuro posterior, es necesario que primero se cumplan las profecías establecidas desde Moisés, según Jesús, hasta pasando por todos los profetas, en las que era necesario que el Mesías primero padeciese a mano de sus enemigos. Este concepto es el que nosotros necesitamos tomar para entender que las circunstancias que nosotros ahora estamos atravesando, las dificultades que podamos estar viviendo, la desesperanza que parece apoderarse de los corazones, no es otra más que una realidad natural, no es otra más que una condición resultado de las actividades del mundo fuera y lejos de Dios, y que solamente traerán y seguirán trayendo esta realidad lejos de Cristo. Esta realidad en la que hoy nos encontramos, estas condiciones no solo de la pandemia, sino en general la humanidad y todo aquello que está haciendo alejándose de Dios, estas leyes que se están estableciendo en contra de los principios de la palabra del Señor,
son, si bien es cierto, motivo de tristeza y de dolor para aquellos que tenemos nuestros principios en la Escritura, también una verdad que refleja solamente el corazón del hombre que se aleja más y más de Dios y que de alguna manera señalará el camino para lo que ha de ocurrir hacia adelante. Todo lo que la Biblia nos enseña acerca del hombre y del pecado, de la maldad, de la depravación, de la entrega a la lujuria y a los placeres contra naturaleza, todo lo que la Biblia enseña del asesinato de los niños, todo lo que la Biblia enseña acerca de los valores que están siendo denigrados y pisoteados en este tiempo, todo esto es natural en el hombre y es consecuencia de su maldad, y por lo tanto es algo que seguirá ocurriendo y necesitamos entenderlo. Era necesario que el Mesías padeciera. No entendían eso, y mientras no entendían eso, la tristeza se apoderaba de ellos. Mientras no entendían lo que tenía que pasar y por qué tenía que pasar, era algo que seguiría lastimando sus corazones. Era algo que seguiría quebrantando su alma. Mientras no entendamos las condiciones en las que está el mundo, mientras no entendamos las condiciones de maldad en las que está el mundo y que nuestro lugar está aquí para ser luz y sal, no entenderemos tampoco por qué ocurren todas las desgracias que están sucediendo a nuestro alrededor. ¿Por qué están surgiendo leyes contra la voluntad de Dios en la humanidad? Lo cierto es que la desesperanza surge de un desconocimiento de la verdad que Dios ha establecido en su palabra. Y he aquí la respuesta de Cristo. La solución de Cristo es regresar a la palabra de Dios. La solución que Cristo ofrece a estos caminantes es ir a la Escritura. Y dice que desde Moisés hasta cada uno de los profetas fue mostrándoles, fue señalándoles, fue revelándoles lo que estos decían sobre algo que ellos no habían entendido. Era necesario que el Cristo padeciera. Y para demostrárselos fue a la Escritura, para que ellos vieran lo que hasta ese día no habían percibido. La solución que Cristo les ofrece es entender las condiciones del hombre, es entender los tiempos en los que estaban viviendo, y es hacerlo a través de la Escritura. Jesús les muestra que todo eso debía pasar, que todo eso era natural que pasara, porque era parte del plan de Dios para la humanidad. Dice el apóstol Pablo a los romanos que Él ha entregado al hombre a los resultados de sus propias concupiscencias, de su propio pecado. Esta realidad es la que estamos viviendo hoy nosotros. Para poder entender lo que está ocurriendo hoy con nosotros, entonces necesitamos regresar a la Escritura. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Necesitamos volver nuestros corazones al mensaje de la palabra inspirada por el Espíritu Santo y reafirmar nuestra fe y nuestras convicciones en lo que este sagrado libro nos señala como verdad y como palabra de Dios. Ahí está el resultado positivo en la historia que continúa. Aquel desconocido para ellos transitó como si fuera a seguirse hacia otra comunidad, como si fuera a seguir su camino. Y esta es la respuesta, esta es la actitud que Dios esperaba de ellos. Lo hizo a propósito. Por eso dice la Escritura, hizo como que iba de largo, porque Dios esperaba esta actitud. Ellos, dice, inmediatamente le dijeron, lo obligaron a quedarse diciéndole, quédate, Señor,
que ya ha anochecido, ya es tarde, el día ha declinado. Versículos posteriores nos señalan que ellos iban emocionados escuchando a este forastero. En estos siguientes versículos nos narra y nos explica cómo ellos iban fascinados escuchando su explicación de la Escritura y entendiendo, asimilando lo que ellos hasta ese momento no habían entendido, no habían valorado. Darnos cuenta de esto es un motivo de gozo y de alegría para ellos tan alto que sintieron la necesidad de encontrar un tiempo mayor para compartir con este hombre que les estaba explicando de una manera perfecta la interpretación correcta de las Escrituras en cuanto al Mesías. Esta respuesta de ellos es la que Jesús esperaba para poder compartir con ellos todo lo que aún quería decirles. Adentraron pues sus pasos en la comunidad de Emaús. Llegaron hasta la casa a la que habían planeado llegar, quizá la de alguno de ellos dos. Llegaron y se sentaron a la mesa y comenzaron durante todo este tiempo a seguir platicando acerca de las Escrituras. Llegó el momento de la cena. Y en el momento de la cena dice la Escritura que le dieron el privilegio a su invitado de partir el pan. Y al momento de partir el pan, dice la Escritura que ellos entendieron, les fueron abiertos los ojos y entendieron quién era el que estaba en medio de ellos. Y justo cuando ellos lo entendieron, Él desapareció de su vista de manera sorprendente y milagrosa. Este momento debió ser un momento impresionante para ellos. En la apertura de sus ojos espirituales para entender quién era el que estaba con ellos no ocurrió sino después de la apertura de sus oídos para entender la revelación de la palabra de Dios. Entender los tiempos en los que estamos, superar la desesperanza, la pérdida del gozo, superar la tristeza por todo lo que está ocurriendo, no ocurrirá sino después de una revelación de la palabra de Dios a nuestras vidas, para que podamos abrir nuestros ojos y entender los tiempos en los que estamos viviendo. Ellos pensaron por un momento que toda esperanza había sido perdida. Ellos creyeron que Jesús no era el Mesías porque hacía 3 días ya que había muerto. Pero todo ese pensamiento fue disipado de sus corazones cuando la Escritura brotó claramente al ser explicada por el Maestro, y cuando sus ojos, gracias a eso, fueron abiertos y entendieron lo que estaba ocurriendo y pudieron discernir que aquel hombre que les acompañaba, que aquel hombre que les había explicado todas las verdades que no habían entendido hasta hoy, que aquel hombre no era otro sino su Mesías, su Señor y su Salvador. El camino de tristeza de Jerusalén a Emaús, transitado con lentitud y con dolor, transitado con los pies cansinos y arrastrados, fue un camino totalmente diferente en el regreso. Fue un camino de gozo, fue un camino de alegría, fue un camino de pies presurosos para correr a sus compañeros y hablarles con las nuevas que habían experimentado. El gozo en sus corazones no cabía dentro de ellos. El pecho se les inundó de paz, de alegría, de fervor, de pasión por el conocimiento que habían recibido de parte del Maestro.
la revelación de la verdad que entraña la Escritura, traerá gozo y paz al corazón del creyente, y no importa la condición en la que esté el mundo, nosotros encontraremos en la revelación de la palabra la verdad del gozo que podemos disfrutar en Cristo. Sin importar entonces las condiciones en las que hoy nos encontremos, sin importar qué tanto el hombre le dé la espalda a Dios y cree leyes para dañar, para lastimar, para quebrantar la voluntad divina, para ir en contra de los principios establecidos en la palabra. Sin importar ninguna de estas condiciones, la iglesia que cree en Cristo, la iglesia que tiene su fundamento en la palabra de Dios, la iglesia que entiende los tiempos en los que se encuentra, correrá presurosa el camino para seguir compartiendo la verdad del Evangelio, para seguir hablando del Cristo resucitado y para seguir compartiendo al mundo entero, sin importar las consecuencias, que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahí está nuestro gozo. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra plenitud. Que nada nos lo quite, que ningún ataque a la iglesia y a nuestros valores nos quite el gozo de la salvación, y mucho menos nos retire la pasión por la predicación del Evangelio. Sin importar las consecuencias, sigamos compartiendo que Cristo es el Hijo de Dios. Sé que estas circunstancias en las que muchos nos encontramos hoy, de dolor, de angustia, de sufrimiento, de reclusión, de tristeza por la muerte de gente cercana a nosotros, ha generado una sensación de tristeza y en algunos la pérdida de la esperanza. Añadimos a ello las condiciones terribles en las que se encuentra nuestra sociedad, en las que, sin valorar la terrible situación en la que estamos, como consecuencia de nuestra mala relación con Dios, y hablo de la humanidad en general, insistimos como seres humanos, insiste nuestra sociedad y el mundo en darle la espalda a Dios, satisfaciendo sus propios placeres e intereses por encima de la bendición que Dios puede darnos si nos acogemos a Él. Esto no es otra cosa más que una realidad ya predicha, ya establecida, ya narrada y anticipada por la Escritura. Pero el saberlo, tal y como a estos hombres, al entender la realidad del Mesías, al saber nosotros que esto es algo resultado natural del pecado del hombre, y que esto no solo estará así, sino que aumentará, debe darnos a nosotros la certeza de que Dios está en control de toda situación, de la pandemia que hoy sufrimos y de las que puedan venir en el mañana, de las crisis sociales, políticas, económicas, morales que puedan venirse sobre nosotros en los próximos años, del ataque que la iglesia puede recibir por parte de los gobiernos que están levantándose en contra de los principios que predica la iglesia de Jesucristo. Todo esto que pueda venir sobre nosotros ya ha sido pensado, porque Dios quiere que su iglesia se levante y derrumbe toda tristeza, se sacuda toda desesperanza y se levante poderosa para seguir predicando en el contexto que sea, en la condición que sea, en el lugar que sea y con las consecuencias que sean,
la bendita promesa de la salvación que Él ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Levantémonos pues, iglesia, seamos la iglesia que Él espera que seamos y traigamos a su nombre honor y gloria al predicar el precioso mensaje de la salvación en Cristo Jesús para todo el mundo. Que el Señor nos ayude a ser fieles a Él y a este mensaje. Que el Señor derrumbe toda tristeza de nuestros corazones y aligere nuestros pies con el gozo de su palabra, hinchando nuestro corazón para que nuestros labios proclamen el amor de Jesucristo para la humanidad. Clamemos al Señor. Bendito Dios, estamos conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir. Estamos en un momento de crisis, no solo por la pandemia, sino por todo lo que el hombre está haciendo para alejarse de ti. Pero así como Jesús reveló en las Escrituras la verdad acerca del Mesías, así te pedimos ahora que reveles a tu iglesia a través de tu palabra la verdad de lo que tenemos que vivir y de lo que tenemos que enfrentar, para que sin importar nada estemos conscientes de que tú tienes el control, de que todo esto quizá es necesario para que se levante una iglesia poderosa, para que se levante una iglesia fiel, para que se levante una iglesia proclamadora de la verdad del Evangelio, sin importar las consecuencias. Ayúdanos pues, Señor, a ser esa iglesia y glorifícate en medio de nosotros. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias. Amén. Que nuestro Dios se glorifique en medio de nosotros. Paz, gozo y comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Mi Señor les bendiga.